Buenas tardes, amigos newberianos. Como dije en otra oportunidad, nuestra casa, nuestra institución, se dedica a explorar los hechos aeronáuticos del pasado, ponderarlos, resaltar los logros. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de un fenómeno que está ocurriendo ahora y mañana va a ser historia. Este fenómeno se llama nada más ni nada menos que aviación 4.0 y se los voy a presentar del siguiente modo. Bueno, en términos generales, fuera de la aviación, se reconoce la cuarta revolución industrial como este periodo tan complejo en donde ha aumentado significativamente la cantidad de datos que están disponibles para tomar decisiones, y no solo la cantidad, sino la velocidad con que llegan, que hacen imposible su análisis y procesamiento. De modo que se requieren nuevas herramientas, nuevos conocimientos, una nueva actitud para poder sacar provecho de la gran cantidad de datos en un fenómeno identificado como Big Data que nos están llegando y poder tomar las mejores decisiones. En términos históricos, la primera revolución industrial fue aquella que empezó a moverse y a aumentar la velocidad de producción de bienes y servicios gracias a la generación de vapor y la fuerza que de él dependía. A principios del siglo XX aparece la segunda revolución industrial con la producción en serie, eh, presentada, iniciada, fomentada por Henry Ford, con su sistema de islas y de cadena de valor agregada en las diferentes etapas del proceso productivo. La tercera revolución industrial o industria 3.0, identificada con el arribo, el advenimiento, la automatización de los procesos. Y ahora estamos inmersos en una cuarta revolución industrial llamada Revolución 4.0, y nuestro interés es ver cómo toca a la aviación en cuanto a sus consecuencias y qué ventajas podemos obtener de ella. En pocas palabras, para nosotros eh, va a ser muy propicio reconocer que podemos usar sistemas ciberfísicos compuestos por partes mecánicas, electrónicas, hidráulicas, neumáticas y a la vez sistemas cibernéticos que las gobiernen. Se va a trabajar con la IoT, la teoría de la Internet de las cosas, con un caudal de datos sumamente intenso, abrumador, diría yo, que es la hiperconectividad. eh, Gracias al a Internet 5.0 y por supuesto a los datos que van a ser recibidos gracias a ese gran autopista de movimiento de información que va a ser el Big Data. Ok, ¿qué pasa con la aviación? No es la cuarta revolución industrial, hablando de aviación, lo siguiente, no es solamente eso, no es solamente publicitar nuestras líneas aéreas en las redes sociales o dotar a la empresa de un Customer Relationship Management que tenga en cuenta las relaciones intensas entre la administración y los clientes y satisfacer sus necesidades. No es solamente disponer de la venta de pasajes online y eliminar las oficinas, tampoco es solo informatizar los procesos de la empresa ni realizar una campaña de marketing digital. La revolución 4.0 para la aviación es mucho más que eso. En términos generales y tratando de comparar este fenómeno difícil de identificar, podríamos decir que en el contexto de la aviación tradicional, la venta de pasajes se hacía en masa a través de agencias de turismo. Ahora, el fenómeno con esta nueva disponibilidad de grandes cantidades de datos, la aviación 4.0 va a vender sus pasajes en forma personalizada según los requerimientos del pasajero, según las escalas que él quiera, volviendo a la tradicional, grandes líneas aéreas con pasajeros cautivos, sujetos a las escalas, a las rutas, sin poder manifestar su voluntad. Ahora, la versión 4.0 va a traer empresas aéreas inteligentes, con una oferta flexible y costos operativos controlados y competitivos. Este tema de costos operativos es clave, ¿eh? Es algo así como el rendimiento de una operación aérea. Quien no sepa calcular los costos operativos, cuánto vale la hora de vuelo, cuánto vale el asiento, cuánto vale el kilómetro, bueno, estaba muy limitado en sus logros posibles de obtener. En el caso tradicional, se trabajaba con el forecasting o el pronóstico de la demanda tradicional, estadística y estacional en función de los requerimientos de los clientes de periodos anteriores, y ahora se habla de planificación inmediata y dinámica, según la demanda de los pasajeros. Planificación inmediata parece que fuera un oxímoron, un opuesto. Planificación es prever, inmediato es ahora. Sin embargo, la planificación inmediata va a ser
el modus operandi, reaccionar conforme está la situación del mercado. Antes, tratar de minimizar los gastos. Ahora, buscar la rentabilidad versus el capital invertido. Y último, antes una gran rigidez laboral, con demasiadas reglas y restricciones para los movimientos de las personas que se desempeñan. Y ahora hay una flexibilización, un aprovechamiento de los talentos de cada persona, una ponderación de cada individuo. Sigo adelante. Si puedo. A ver, ahí está. Em, Perdón. Esta aviación 4.0 va a estar identificada con el uso de herramientas modernas, como dije recién, que nos van a sonar un poco demasiado modernos para nuestro oído tradicional, ¿no? El Big Data, la realidad aumentada, simulaciones virtuales. Los aeronáuticos sabemos bastante de simulación en cuanto a al aprendizaje del vuelo, ¿no? Blockchain, la cadena de bloques, ¿eh? Inteligencia artificial, la impresión 3D, la Internet de las cosas, la automatización autónoma, que pareciera una redundancia, no lo es, ¿eh? Una cosa es automatización y otra cosa es la autonomía, conforme participa o no la capacidad del operador de intervenir en el proceso. Los aeronáuticos tenemos algunas malas experiencias con sistemas computarizados de navegación de aeronaves que tomaron el control y han impedido que los pilotos puedan interceder cuando el avión ha tomado una decisión. Esas son desventajas de la inteligencia artificial. Ok, en pocas palabras podemos decir, por tratar algunas de ellas, no todas, ¿no? Las herramientas, el Big Data, tecnología de la industria 4.0, que permite el análisis, la dirección y la operación inteligente de un gran cúmulo de datos. Perdón. Eso, en definitiva, va a redundar en lo siguiente: tomar mejores decisiones, hacer menos gastos y menos emisiones de dióxido de carbono. Ok, fíjense que eh, del Big Data hay mucho para hablar. Va a proporcionar nuevas oportunidades a las empresas, va a permitir predecir las tendencias con modelos matemáticos casi exactos, que van a predecir prácticamente el futuro dentro de lo que determina la calidad de la información que le hemos suministrado, ¿no? Va a permitir determinar los patrones de consumo para venta de pasajes. Se van a hacer posible la prospección de las variables macroeconómicas con más precisión, incluso en países como Argentina, donde la inestabilidad, la imprevisibilidad parece que fueron la regla. Se va a mejorar sustancialmente la eficiencia operativa y se va a conducir a la innovación, que a su vez nos va a llevar a optimizaciones y nuevos retos. Como ven, hay una gran cantidad ya de gráficos y teoría desarrollada en la Internet sobre el Big Data en aviación. Va a permitir en tierra y en vuelo satisfacer muchas necesidades de producir respuestas más perfectas, más eficientes. Fíjense en este gráfico que figura allí: vista centralizada en el cliente, optimización de las rutas de vuelo, pronóstico de la demanda, segmentación de los clientes para adaptarse a sus necesidades, eficiencia de combustible, esto es clave, ¿eh? Ofertas personalizadas para los clientes, mantenimiento inteligente y mediciones de performances. Todo eso forma parte de lo que va a permitir usufructuar el Big Data en aviación. Esto no es un error, sino que es para producirles un impacto visual de la cantidad de herramientas relacionadas con el Big Data que están disponibles hoy en el mercado. No todas para aviación. Específicamente seleccioné en la próxima transparencia aquellas que nos son de inherente interés. Por ejemplo, algunas que hacen análisis geoespacial, proveen información de satélites, recolectan datos aéreos, proveen imágenes satelitales, obtiene imágenes de drones. Todas son herramientas, algunas son gratuitas, otras son rentadas, que proveen todo este tipo de servicios gracias al análisis de un cúmulo inconmensurable de datos. De hecho, la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, sostiene que la red mundial de transporte aéreo se va a duplicar al menos una vez cada 15 años. Y en el 2030 es posible que vuelva a hacerlo. Quiere decir que no hace falta generar estos datos. Van a venir solos, nos van a caer encima solos. Tenemos que sacarles provecho y no sentirnos abrumados. Otra herramienta puede ser la realidad aumentada, que permite para la capacitación aeronáutica recrear, optimizar experiencias, combinando elementos reales con otros virtuales y bajando los costos de la capacitación. Y eso está muy relacionado con la simulación de vuelo. La simulación permite ensayar situaciones estadísticamente repetitivas
de modo teórico-práctico y sin incurrir en gastos ni riesgos de los que serían evidentes en una situación real. Um, ¿Algo más? Bueno, ustedes ya tienen acceso quizás al Microsoft Flight Simulator 2020, que ha sido la última versión que salió, en donde podemos volar tanto arriba de la cancha de arriba como aterrizar en el bolsón en condiciones geográficas y de tiempo y meteorología reales. Uno no deja de asombrarse al utilizarlo. Vamos a tener acceso también a la inteligencia artificial. Hasta ahora la leemos en artículos periodísticos de diarios y revistas, pero cuando tengamos acceso directo a ella, podremos usar la inteligencia artificial para predecir patrones de viento, agendar pasajeros más eficientemente, interpretar la meteorología y usar esa información para predecir cuándo aterrizar, cuánto combustible se va a usar y cuánto se debe transportar. No salir a pasear combustible, más allá de lo que la reserva exige, ¿no? Y bueno, va a haber en definitiva más flexibilidad para planificar toda la operación aérea. No quiero tampoco asustarlo, pero el avión Cirrus Jet ya viene provisto de una tecla que utiliza la inteligencia artificial y el Big Data para, en caso de incapacidad de pilotear por parte del piloto, se puede tocar el botón en cabina de un pequeño avión jet que se llama Safe Return Auto Land, que administra toda la información de aeropuertos más cercanos, meteorología y situaciones más propicias para elegir el mejor lugar de aterrizaje, y lo hace solo, sin que intervenga el piloto, que puede estar incapacitado por X causa. El pasajero puede apretar ese botón en la cabina de vuelo, y esto es gracias a la inteligencia artificial y al Big Data, que está disponible en todo el mundo. Ok, fabricación en partes 3D. Una impresora 3D que dibuja o fabrica manos ortopédicas o juguetes es solamente una anécdota. Se pueden fabricar partes en metálicas en estas máquinas mal llamadas en el pasado control numérico. Ahora serían impresoras 3D metálicas que permiten maquinar piezas metálicas, permiten incluso proveer de la aleación necesaria para que la pieza tenga la integridad estructural y los componentes de aleación que se requieren y el comportamiento mecánico en funcionamiento, aún bajo temperaturas. Quiere decir que esto va a permitir ahorrar material, reducir el peso y la cantidad de materiales utilizados en la fabricación, y es un recurso que está disponible gracias a la cantidad de información que está siendo manejada por el mercado. Hay mucha literatura dedicada al tema de la aviación 4.0 en el mundo. Hemos dado un pantallazo muy somero de algunas de las herramientas, pero fíjense ustedes en este gráfico que puede obtenerse en Internet, los componentes en inglés de la aviación 4.0 para los norteamericanos. Análisis de grandes datos con inteligencia artificial, con capacidad de interpretarlos y sacar buenas conclusiones. Automatización y autonomía. ¿Cuándo un sistema puede ser autónomo o automático para relevar a la tripulación, a los operadores de carga de trabajo? Sistemas de predicciones con inteligencia artificial, cómo tomar mejores decisiones. Administración del tráfico aéreo en forma integrada, con más información del tráfico, de la meteorología, fabricación y mantenimientos avanzados, gracias a 3D, como les mostré antes. Simulación y realidad aumentada. Aviación conectada a través de Internet de las Cosas, Internet of the Things. Ciberseguridad avanzada para preservar los sistemas. Computación en la nube para no cargar los sistemas en tierra. Ahora, eh, todo este fenómeno de gran disponibilidad de información y de su análisis no es gratuito. Va a requerir de muchos servidores, de mucha energía, de más generación. Cuando digo más generación de energía, digo más contaminación atmosférica, si es que esta está concebida bajo el viejo esquema de la quema de hidrocarburos de origen fósil. De manera que hay un desafío muy importante por delante, que se basa justamente en aprovechar las ventajas de la aviación 4.0, pero mitigar los defectos de su implementación. Creo que no tenemos nada más. Sí, lo que vendrá después de la aviación 4.0 será la 5.0. Y en estas tres imágenes se ha tratado de representar qué características va a tener la aviación 4.0. No solamente en confort, yo lo representé con una imagen de confort,
va a ser humanocéntrica, siempre pensando en el destinatario de los esfuerzos. Algo más allá de lo que decía la calidad total sobre el esfuerzo centrado en el cliente, sino que esto es un paso más adelante, es la leyenda continúa, resiliente, capaz de absorber grandes golpes, grandes daños y continuar siendo aviación. Continuar preservando la vida de los pasajeros, de la tripulación y la seguridad de la operación, aún en casos de riesgo y de peligro concreto, cuando sabemos siempre que la aviación es una actividad riesgosa y no va a dejar de serlo. Y por último, todo esto en un contexto de no contaminación o reducir la contaminación por efecto de la combustión, es decir, reducir las emisiones de dióxido de carbono, que terminan ampliando el agujero de ozono, que en realidad no es un agujero, sino que es una capa que se va volviendo más delgada y que debería evitar que los rayos ultravioletas ataquen la atmósfera con su violencia, pero cada vez lo va a hacer menos ese efecto protector, porque se está reduciendo. En una palabra, les he pintado un panorama interesante, complejo, no para asustarlos, sino para que estén preparados. El que no pueda a priori advertir que esto se está acercando, no va a poder usar los beneficios y va a ser avasallado por el progreso. Amigos nuberianos, les agradezco una vez más vuestra atención y que tengan muy buena tarde, ¿eh? Los veo en el próximo video.